Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Pasando la Posta. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Daniel Valenzuela Phillips, director de promoción del Centro Regional Guayaquil de la Universidad Técnica Particular de Loja, y hablaremos justamente sobre la educación a distancia en el Ecuador. Daniel, bienvenido al programa. Quisiera que tú comiences explicándonos cuáles son las características de la educación a distancia, cómo se diferencia de la educación normal para que nuestros televidentes puedan apreciar la diferencia. Bueno, digamos de una manera rápida y digamos muy concisa, la educación a distancia es una educación que está mediada. En este sentido, lo que nosotros llamamos un aprendizaje guiado, no es autoaprendizaje, porque el estudiante cuando se matricula recibe un material didáctico junto con una guía de estudio, que es como el profesor, es la que le va indicando qué contenidos de los libros tiene que ir desarrollando y cómo. Y en esto quiero ser bien enfático, porque no es simplemente leer un libro, sino que la guía de estudio le indica cómo tiene que ir desarrollando los contenidos, cómo es más pedagógicamente adecuado para que ese conocimiento se vaya, digamos, interiorizando en la persona, a través de ejercicios, autoevaluaciones, investigaciones, etcétera. Y de ahí, digamos, la principal diferencia es que el estudiante a distancia no tiene que estar todo el tiempo en una aula, sino que básicamente se presenta de acuerdo a un calendario de fechas preestablecidas a rendir exámenes o a entregar trabajos. Y si tiene dudas, pues los trabaja, digamos, en su contacto con el profesor a través de recursos, digamos, tecnológicos, como es un sistema de videoconferencia satelital o un sistema, digamos, de un campus online en Internet, que nosotros llamamos entorno virtual de aprendizaje, porque no es simplemente un correo electrónico de dos partes, sino que es un sistema que permite que el estudiante interactúe con los demás estudiantes a través de chats, foros de discusión, que haga investigación a través de una biblioteca online que está enlazada a las principales bibliotecas latinoamericanas, porque además tiene contacto con su profesor y puede, digamos, descargar material de soporte adicional, entre otras cosas, ¿no? Y de ahí hay tutorías telefónicas y hay tutorías también eventualmente presenciales. Pero en ese sentido, digamos, las diferencias principales es que es un aprendizaje guiado, es decir, tiene una guía de estudio junto con el material, tiene un calendario en el que tiene que acercarse en fechas preestablecidas, no todo el tiempo presencialmente, y digamos tiene una serie de herramientas tecnológicas que permiten que ese aprendizaje sea mediado en la distancia. Cuéntanos un poco la historia de la universidad, porque algunas personas pueden pensar equivocadamente que esto de la educación a distancia es una gente en X lugar del país, básicamente con unos buzones, solamente mandando información y no teniendo una universidad real. ¿Cómo nace la universidad? ¿Qué hay detrás de la universidad? Bueno, la universidad ya tiene 38 años como universidad presencial. Fue fundada por la Comunidad Marista Ecuatoriana y 4 años después, digamos, ya tenemos 34 como universidad a distancia. Y digo esto porque es importante, como tú mencionas, que la gente sepa que no es una metodología nueva, sino que es una metodología con la que ya venimos trabajando a lo largo de 34 años en el Ecuador. Quiero decir también que, digamos, la UTPL fue la primera en Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. La primera, si mi memoria no me falla, fue la Open University en Inglaterra, la segunda la UNED de España, de ahí vienen un par más en el mundo, y la quinta fue la UTPL. Entonces, por mucho, no solamente que fue pionera en Latinoamérica, digamos, sino que tiene una experiencia valiosísima, que hoy por hoy, digamos, se brinda en asesorías a otras universidades, como la UNAM en la Universidad Nacional de México, o la Universidad de Guadalajara, o la Javeriana, o la Universidad de Chiquitos en Bolivia, entre otras, que de alguna manera, digamos, tienen un vínculo con la UTPL en donde se está formalizando esa transferencia de conocimiento en cómo implementar adecuadamente esta metodología de estudio, ¿no? Para la educación a distancia, ¿tú crees que es para cualquier persona o un estudiante debe tener cierta característica y cierta personalidad para poder acoplarse a este sistema de estudio? A ver, la metodología de estudio se llama, digamos, la modalidad de estudio de hecho se llama modalidad abierta y a distancia. La llamamos abierta porque en realidad no hay límites de edad, de condición geográfica, de, digamos, condición económica, entre otras. No hay ninguna limitación. Pero si bien es cierto, es que también las personas que estudien a distancia van a requerir tener sobre todo una característica principal, que es disciplina, y después de eso una motivación personal para alcanzar
ese título o esa profesionalización que están buscando. En ese sentido, por mucho es la principal característica. ¿Cómo se estudia a distancia? Pues básicamente cuando recibe los libros, la persona tiene que dedicar un promedio de 2 horas diarias para ir desarrollando los contenidos. Ahí entra la disciplina, porque yo puedo dejar de estudiar 2 o 3 días y luego retomo los estudios un día lunes y luego estudio otro día martes y volví a dejar los estudios hasta la siguiente semana. Llegué a la fecha de los exámenes y no terminé los contenidos académicos, por lo tanto voy a reprobar. Entonces la clave es por mucho la disciplina. Y en ese sentido, yo no creo... tienes a ningún profesor como en un aula normal atrás tuyo persiguiéndote para que tú estudies, lo que tienes que tú autoemprender este deseo de estudiar. Y yo conozco mucha gente que dice, digamos, no, ¿sabes qué? Yo es que la verdad no tengo disciplina. Y regresan después de 2 años o 3 años y vuelven a tomar la metodología y ahora sí pueden. Y ya, digamos, continúan 2 o 3 ciclos. Al principio dijeron que no podían, digamos, les pareció muy duro, después la situación cambió. ¿Pero qué pasó? ¿Se volvieron más disciplinados o la motivación personal tal vez ha cambiado? Yo tendería a pensar que la motivación personal los obligó a ser más disciplinados. Y luego, digamos, se dan cuenta que pueden, pero ahí la clave está en realmente, digamos, estar dispuesto, yo digo, en mucho la modalidad de estudios a distancia es digamos, a veces hasta un sacrificio familiar, ¿no? Por ejemplo, en las parejas que están casadas, a veces, bueno, ya sabe el esposo o la esposa que de 1 hora, por ejemplo, de 10 a 12, pues ya no puede molestar a su pareja, es solidario. Ese es uno de los valores también dentro de la educación a distancia, para que pueda ir completando sus estudios. Y eso cuesta, digamos, en familia o personalmente. El sacrificio no solamente tuyo, sino de alguna forma de la familia completa. Sí, porque tienes que permitir que tu pareja te dedique esas horas que antes dedicaba a otra cosa a estar encerrada estudiando. Quisiera insistir, Daniel, en el punto que te preguntaba de que si existe una universidad real, física, detrás de la UTPL, porque algunas personas no conocen todo lo que hay detrás, inclusive en el campus físico, los lugares de investigación, los CITES o los centros de investigación, las fábricas que son parte de la universidad, la hotelería. Cuéntanos un poco lo que tiene la universidad. Bueno, en realidad el campus de la universidad en Loja es sorprendente. Digamos, para las personas que no han tenido la oportunidad de ir, es un campus que por mucho deslumbra que exista en el Ecuador y sobre todo en un lugar tan apartado. Tenemos unos centros de investigación y transferencia de tecnología. Por ejemplo, tenemos una planta de lácteos que se llama Ecolac, que abastece el 70% de la población de Loja, que no solamente, digamos, trabaja en el tema de leche pasteurizada, sino también con otros subproductos como yogur o quesos. Y trabaja con las comunidades en Zamora, enseñándoles a producir de mejor manera, con menor carga bacteriana, manejar de mejor manera su hato ganadero, etcétera. Esto es importante porque la vinculación con la colectividad y la investigación se ve plasmada realmente en este ejemplo que hablo de Ecolac. Digamos, hay toda una escuela de ciencias agropecuarias y de ciencias químicas que trabajan junto con estas comunidades de ganaderos en Zamora, a 2-3 horas de la comunidad de Loja, en que ellos mejoren su producción, que a su vez es luego transformada en la universidad y sirve para la comunidad a un precio bastante económico. Integrando una cadena de proveedores, una cadena de valor alrededor de los lácteos. Es correcto. Vamos a irnos a un corte, Daniel, y seguimos con este tema al volver.